Episodio número 3086. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia por la gracia de Dios y solo por la gracia de Dios estamos alcanzando y este lunes 7 de abril la comprensión del amor de Dios. En el marco de esta lección número 2, el Génesis como fundamento, con el texto a memorizar de Juan capítulo 1 y el versículo 29. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo: Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Juan capítulo 1 y el versículo 29. Y así da inicio formalmente este programa de estudio sistemático de la Biblia. Estamos, recuerden, apenas introduciéndonos en esta lección del segundo trimestre correspondiente para abril, mayo y junio. Alusiones, imágenes y símbolos. Cómo estudiar la profecía bíblica, y definitivamente hemos iniciado hablando específicamente la parte del sábado-domingo acerca de el principio de la primera mención, cómo estos términos generales, estos símbolos están mencionados en la primera parte de la Biblia y de ahí entonces hace una especie de patrón de referencia para entonces construir el conocimiento y específicamente el concepto en cuanto a las profecías. Y también para hoy vamos a estar conversando acerca de la comprensión del amor de Dios. Recuerden, este programa no pretende, ni ha pretendido, ni pretenderá sustituir su devoción personal. Esto es más que nada una referencia, una guía, una ayuda para usted poder llenar su folleto, su lección de escuela sabática. Incluso aquellos que la tienen online simplemente pueden seguir llenándolas, y qué bueno es que también se le graba en la memoria si usted accede a la cuenta, no solamente descargarla sino también crear la cuenta. Esa es la recomendación que les hago, porque yo soy muy electrónico, me gusta más todo así virtual, nada en papel, porque como siempre ando para allí, para acá, el papel se me estropea, se me dificulta mantenerlo. Y bueno, eso soy yo, ¿verdad? Omar es diferente. A Omar le gusta imprimir todas las cosas, subrayar, marcar. Y qué bueno que en medio de la diversidad usted puede elegir qué método le conviene más de estudio y así lograr poder comprender mejor la santa palabra de Dios y compartirla con otros, que es el objetivo principal luego de haber tenido una buena comprensión de la misma. Al final del programa estaremos compartiendo la vía de contacto de este ministerio, Audios de Bendición, con Omar Medina. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, ayúdanos a comprender este tema tan importante de tu amor, porque nos va a ser la base que necesitamos para entender un poco el porqué de tu proceder, por qué permites ciertas cosas y sobre todo poder interpretar correctamente tu palabra de acuerdo a una teología correcta de quién eres tú, de cuál es tu propósito y de cómo nosotros debemos vivir como cristianos. Te pedimos que tú nos ayudes para que esta lección pueda ser de bendición directa para nuestros hijos, para nuestra familia, para todos los que nos rodea, y de esa manera poder seguir expandiendo el reino de Cristo. Favores que te pedimos y te agradecemos, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La comprensión del amor de Dios.
El hecho de haber heredado una naturaleza pecaminosa significa, entre otras cosas, que nuestra percepción del universo está contaminado por nuestras propensiones al egoísmo y al orgullo. Imagínense ustedes, si ya de por sí tenemos este problema de la tendencia pecaminosa, ¿cómo vamos a entender temas tan cruciales, tan profundos? Vemos el mundo desde una óptica limitada y no desde la perspectiva omnisciente de Dios. Entiéndase, porque todo lo sabe, omnisciente, omnisapiente también se dice, y quizás también la parte de que Él está en todos los lugares, Él conoce el fin desde el principio. Son tantas características de Dios que de verdad que lo único que podemos es pedirle a Él que nos ayude a comprender limitadamente dentro de nuestra pecaminosidad. Quizás ningún concepto haya sido tan distorsionado por la pecaminosidad humana como el del amor. Y ayer, en el sábado, no sé, ¿verdad?, dependiendo cómo ustedes estén escuchando este audio, pero el sábado estuvo un hermano de la iglesia, específicamente la iglesia de Hartford. Le damos un saludo a todos los hermanos de Hartford y de todo el distrito. Y ahí él hablaba acerca del amor. Y casi siempre el problema es que el mundo tiene una versión distorsionada del concepto de amor, al punto tal que hablan atrocidades. Pero la Biblia no habla de esa manera. El concepto que tenemos como adventistas del séptimo día sobre el amor también es muy diferente, y vemos cómo la cultura popular tiende a promover una comprensión del amor que se centra en la realización personal y no en el bienestar de los demás. Por eso dicen tantas cosas terribles, porque lo están viendo desde una óptica totalmente egocéntrica. Este enfoque, valga la redundancia, egocéntrico del tema, hace que nos resulte difícil de percibir cómo Dios entiende el amor. Cuando uno viene con esa mentalidad secular, con esa mentalidad distorsionada acerca de la vida, del sentido y de todo esto, eso hace que normalmente no lleguemos a comprender completamente cosas como estas que tienen que ver con el amor verdadero, el amor ágape, el verdadero amor que solamente proviene de Dios. Comprender la naturaleza del amor es una clave importante para entender la profecía bíblica. Oigan esto, para usted poder comprender la profecía bíblica, repito, usted necesita comprender la naturaleza del amor. De lo contrario, usted va a estar perdido. ¿Para qué esto? ¿Por qué esto? O sea, uno de los temas cruciales del gran conflicto es la distorsión en la comprensión humana del carácter de Dios. Porque recuerden que hemos mencionado más de una vez, y creo que lo mencionamos en el trimestre pasado, que el problema principal es que se está juzgando a Dios. El que está siendo juzgado primeramente en el universo, o en primer lugar, es Dios y no el hombre. El hombre, segundo, tercer lugar, pero es Dios y su carácter. En tal sentido, en el libro El conflicto de los siglos, dentro del último capítulo y específicamente dentro del último párrafo de este gran libro, El conflicto de los siglos, de este capítulo 43 titulado El fin del conflicto, noten lo que dice esta poderosa cita. El gran conflicto ha terminado. Ya no hay más pecado ni pecadores. Todo el universo está purificado. La misma pulsación de armonía y de gozo late en toda la creación. De aquel que todo lo creó manan vida, luz y contentamiento por toda la extensión del espacio infinito. Desde el átomo más imperceptible hasta el mundo más vasto, todas las cosas animadas
e inanimadas, declaran en su belleza sin mácula y en un júbilo perfecto que Dios es amor. Gloria sea nuestro Dios. 1000 veces gloria a Dios. La verdad es que esta gran cita del conflicto de los siglos, dentro de ese último capítulo, el capítulo 43, titulado El fin del conflicto, contiene la esencia de por qué es tan importante comprender el amor. Porque si tú entiendes el amor de Dios, si tú entiendes que Dios es amor, vas a entender por qué Él permitió que todo esto sucediera, cómo Él dirigió todas las cosas. Y eso no lo vamos a poder comprender ahora. Eso se comprende es al final del tiempo, cuando ya el pecado está destruido, cuando vemos los resultados de por qué el gran sacrificio, y es ahí que entonces podemos finalmente terminar de comprender el amor de Dios. A continuación se nos invita a leer Génesis capítulo 22, precisamente para ver todo esto acerca del amor que es mencionado por primera vez en Génesis 2:22, para responder a la pregunta: ¿qué nos enseña esta historia acerca de la naturaleza del amor divino? Génesis capítulo 22, versículos 1 al 13. Acompáñame a la lectura de la santa palabra de Dios. Génesis capítulo 22, versículos 1 al 13. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham, y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos, y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto, y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña, y extendió Abraham su mano, y tomó el cuchillo, para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Ahí está lo que dice Génesis capítulo 22, versículos del 1 al 13. Ahora sí, respondamos a la pregunta: ¿qué nos enseña esta historia acerca de la naturaleza del amor divino? Sobre esta pregunta aquí escribí: es un amor tan inmenso que se atrevió a ofrecer a su propio hijo en sacrificio, así como Abraham estuvo dispuesto. La diferencia fue que para Jesús no se halló
ningún sustituto y tuvo que morir en nuestro lugar. Ahí ya uno tiene una idea más clara y va comprendiendo acerca de lo grande que es el amor de nuestro Dios. Además de la primera mención de un concepto en la Biblia, puede ser útil encontrar la primera referencia a este mismo concepto en determinados libros, especialmente en los evangelios. La primera referencia al amor en los evangelios se encuentra en Mateo capítulo 3, versículo 17, también en Marcos 1:11, Lucas 3:22 y Juan 3:16, respectivamente. Y es interesante porque todos hablan acerca de que Jesús es el Hijo de Dios y que de esa manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo. Así que la primera mención del amor en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, versículo 16, es particularmente esclarecedora, pues parece aludir a la historia de Isaac sobre el altar. La fe de Abraham en Dios era tal que confió en que Dios podía resucitar a su hijo si llevaba a cabo el sacrificio. Esto ilustró el amor de Dios por la humanidad, ya que Él nos amó a tal punto de dar a su Hijo unigénito, tras lo cual lo resucitó de entre los muertos. El sacrificio de Cristo en la cruz revela el tipo de amor abnegado que Dios siente por nosotros. Se hace entonces la pregunta final: ¿cómo podemos manifestar a los demás el amor abnegado que Dios siente por nosotros? Y también, ¿por qué es ese tipo de amor tan importante para nosotros? Sobre la primera pregunta de cómo podemos manifestar el amor a los demás, ¿verdad? El amor abnegado que Dios siente por nosotros. Aquí escribí: si el amor de Dios habita en nosotros, no tendríamos ningún inconveniente de exhibir un amor abnegado como el de Dios, porque la realidad es que no producimos esa clase de amor. Por lo tanto, tendría que Dios ponerlo dentro de nosotros para poder manifestarlo. Ahí está mi respuesta, porque realmente es así. Usted y yo no producimos esa clase de amor y solo Dios puede provocar un amor abnegado como el que describe 1 Corintios 13, que todo lo sufre, todo lo soporta, nunca deja de ser. Ese es el amor de Dios, no es el amor del hombre. Nosotros no producimos esa clase de amor, ni siquiera el amor de familia, el amor a un hijo, el amor, nada de eso, porque cuántos padres, cuántos esposos, cuántas familias no se destruyen porque el amor no es genuino. El amor se desvanece, el amor que producimos como seres humanos. Ahora, sobre la pregunta de ¿por qué es ese tipo de amor tan importante para nosotros? La respuesta es que este tipo de amor es importante para nosotros porque nos separa de los demás, ya que en el mundo lo que se ve es un constante desamor y sufrimiento provocado por el egoísmo globalizado. Y si podemos tener un amor como el de Dios, podremos entonces parar la cultura de frialdad profetizada en nuestro entorno y sobre todo poder comprender aún más las profecías y todo lo que tiene que ver con el carácter de Dios. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Hemos aprendido que la comprensión del amor de Dios es tan crucial que está conectada directamente con las profecías. A medida en que vayamos entendiendo aún más el amor de Dios, también podremos estar hábiles para comprender su carácter, el porqué de las cosas, las profecías bíblicas, que es sobre todo lo que se está estudiando este nuevo trimestre. Les invito para que hablemos con nuestro Dios
en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, acompáñanos, oh Dios, para que cada día podamos aplicar estos conceptos, que podamos comprender tu amor, comprender tu gran sacrificio, y así entender que si tú no has venido es por una sola razón, y es que tú quieres la salvación de nosotros mismos y de los que nos rodean. Ayúdanos a no juzgarte, a no estar señalando cualquier cosa, por más descabellada que parezca. Sabemos que tú tienes todo bajo control y que muy pronto has de revelar tu santo propósito al universo. Permite, oh Dios, que todos podamos estar preparados para tu glorioso encuentro y que de esa manera las profecías nos ayuden a ver tu amor reflejado en cada acción y en cada cosa que permites. Todo eso sabemos que es para el bien de cada uno de tus hijos. Ayúdanos a comprender todo esto y a practicarlo, y no solo eso, sino también a compartirlo, pues te lo pedimos y te lo agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. Espere con la ayuda de nuestro Dios para este martes 8 de abril. La pregunta de Isaac: ¿dónde está el Cordero? Esto se va poniendo más interesante en el marco de esta lección número 2, el Génesis como fundamento, con el texto a memorizar de Juan capítulo 1, versículo 29. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan capítulo 1 y el versículo 29. Y tal y como lo habíamos mencionado al principio del programa, compartimos la vía de contacto de este ministerio Audios de Bendición con Omar Medina. Pueden hacerlo vía WhatsApp al 484-838-8989. 484-838-8989 es la vía de contacto con nuestro hermano Omar Medina y este ministerio Audios de Bendición. Recuerden, vía WhatsApp, solamente vía WhatsApp, y también pueden comunicarse directamente al correo electrónico omarmedina113@me.com, omarmedina113@me.com, y también pueden comunicarse con su servidor al 484-599-2831, 484-599-2831. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay amor y paz en Cristo Jesús.